gratificaciones por unos servicios sostenibles que se hacen a petición del ayuntamiento. No es que llegue alguien y diga, yo es que quiero hacer, no, mire usted, esto es un requerimiento de la administración. Y evidentemente lo que no vemos bien es que nos pidan que hagamos eso y que eso no lo paguen y luego mi trabajo ordinario no nos lo paguen. Entonces, en conjunto todos los policías en asamblea, todos los policías que estuvieron allí, del sindicato de policía local en este caso, que fuimos nosotros los que lo pedimos, decidimos entre todos que una parte importante de las gratificaciones extraordinarias para hacer esos servicios los poníamos a disposición de la corporación para que pagara el sueldo de todos los demás trabajadores que no estuvieran de acuerdo con el acuerdo que firmaba. Que además, las gratificaciones que existían por asistir a juicios, por asistir fuera de nuestra jornada laboral, por prolongaciones de jornada, por realizar funciones de superior categoría, las pasaran también a pagar sueldos y que esa parte no la aplazaran para cuando tuviera dinero la corporación, que puede ser en noviembre, porque ellos ya reconocen que tienen dinero. Vienen a decir que en noviembre pueden pagar. Apláceme usted esa parte, a mí para pagar a los demás. Con esa parte cubrieron una parte muy importante de lo que les faltaba, de esos 298.000 euros. ¿Hasta dónde quisieron llegar? Podían llegar con ese dinero. Bueno, pues esa solicitud o ese compromiso también para verla dentro de la Mesa General de Negociación y evitar todos estos enfrentamientos, no ha habido ninguna respuesta. Es decir, ya no nos parece lamentable que la acepten o no. Nos parece lamentable que con propuestas encima de la mesa que garantizaban una distribución sin poner en duda que la tenemos, la situación económica del ayuntamiento, podían hacer frente sin enfrentar a ningún trabajador con nadie a esa deuda que aplazaban. Pero lo que nos encontramos la sorpresa después es que nos salen con un preacuerdo que para nosotros es de una gravedad extrema. El que, habiendo tenido un acuerdo en Mesa General de Negociación de todos los sindicatos, aun con nuestro voto en contra, se aprobó con el voto favorable, en este caso de Comisiones Obreras, que esa era lo que iban a llevar al referéndum, Comisiones Obreras, con el voto en contra, o al menos sin nuestro consentimiento, en este caso de los más de sindicatos, aparece un preacuerdo firmado por todas las partes, PSOE, Izquierda Unida, Sindicato de Bomberos y Comisiones Obreras, 2 días antes o 3 días antes del referéndum, modificando el acuerdo previo de tomar Mesa General de Negociación sin pasar por ningún órgano, donde modifican a su interés. Y pasaron por pleno, ¿eh? Sí, efectivamente, y modifican a su interés y entonces le venden a los trabajadores que hay que ir a votar que sí, porque es que ya no nos dicen que no nos van a pagar hasta el 2012 o el 2011, no, es que ya tenemos dinero y os lo vamos a aplazar hasta noviembre del 2010. O sea, con este preacuerdo han venido a reconocer que el problema económico que tenían no se sostiene con sus argumentos. Yo sé que están haciendo un esfuerzo importante, lo sé, o sea, me lo creo, que con la situación real que existe económicamente estén haciendo un esfuerzo importante para poder abordar esta parte. Pero es que esta parte la garantiza la ley. Los presupuestos de los ayuntamientos, como prioridad para pagar por encima de todo, no son ni las fiestas, ni los festivales, ni otras acciones que nos parecen que hay que hacerlas inevitablemente, y otras cosas que existen ahí encima de la mesa, ¿de acuerdo?, pero garantiza prioritariamente el pago de las nóminas de los trabajadores. Por lo tanto, si necesitan dinero para otras cosas, pues que lo tomen, pero no, evidentemente, encima me digan a mí que sí, que tenga que tomar parte en ese asunto. Y todavía me parece más grave cuando se está vendiendo a los trabajadores y se está diciendo que no, que ese acuerdo ya nos garantiza el pago a todos por igual, que como mucho en el 2011, pues mire usted, si se lee el acuerdo en un punto concreto, dice que el objetivo del 2011 será abonar íntegramente todas las cantidades pactadas, salvo que por insuficiencia económica no se pueda hacer frente. Es decir, me están diciendo lo mismo. Y si en el 2011 se aplicarán los mismos criterios en la nómina en vez de enero de 2011. Es decir, me están diciendo que bueno, que vale, que este año sí dinero al final en noviembre te voy a pagar, pero el año que viene, como no tenga otra vez, lo que te dice otra vez es que se va a quedar sin cobrar de nuevo, porque alguien lo ha decidido así, sin contar con la opinión siquiera de los afectados, serán los mismos en el 2011, porque alguien considera que es que ya, evidentemente, dentro de los incrementos que había, unos cobraban antes, otros después, no se sostiene. Es decir, nosotros lo que decimos con esto es que esto es insostenible. Ya viene a reconocer, incluso nos parece grave, porque ya reconocen que hay dinero. Sé que ha hecho un esfuerzo importante. Pero si hay dinero para pagar todo, pásate una parte de productividad o gratificación y aplazas esa parte, que incluso el sindicato de policía ha puesto a disposición de sus sueldos para que quiera hacerlo, y no sabemos su opinión, porque de hecho no nos han contestado. Entiendo que si no nos han contestado y han dado lugar a que se haga un referéndum, alguien dice que es legítimo, otro dice que es legítimo. Yo creo que cualquier consulta puede ser legítima, dependiendo de la pregunta que se haga, evidentemente. Es decir, si alguien dice que si este preacuerdo está a favor o en contra, y resulta que de 1.200 trabajadores, 800 van a cobrar todo, y 400 no,
pues por muy mal que salga, va a ser 800 sí, 400 no, con muy mal que salga. Es decir, eso en el caso más favorable, ¿no? Pues entonces yo creo que si hay que hacer una consulta se debería preguntar exclusivamente a los que no van a cobrar, a los que van a haber aplazado su sueldo y no a los demás, que casualmente a día de hoy han sido los que de forma masiva no han ido al referéndum a votar, mostrando su total disconformidad y legitimidad del referéndum. Porque evidentemente si Comisiones Obreras, como ha dicho el compañero antes, que tiene la mayoría en una mesa de negociación con el apoyo de otro sindicato, decidiera decir sí o no, que lo haga con su responsabilidad, que la tiene como sindicato. En todo caso, que consulte con su sección sindical, pero no puede dejar en manos de los trabajadores enfrentarlo con el resto del más de trabajadores, porque mañana dirá, no, perdona, yo no he sido. Han sido los trabajadores del ayuntamiento lo que han dicho que tú no cobres, pero por Dios, ¿en qué cabeza cabe eso? No se ha enfrentado al sindicato. Llevamos un mes, yo creo que todos de los nervios además con una impotencia, y una impotencia de ver que el sentido común hace ya mucho tiempo que se cerró la puerta. Además, cuando ya te vienes sin argumentos ningunos, que para nosotros no los tienen, entonces nos vienen con el argumento de la mayoría. Pues mire usted, la mayoría acaba o empieza cuando se terminan los argumentos. Yo creo que estamos aquí para alcanzar todos consensos, unos sindicatos con una minoría y otros con otra mayoría, que sería muy cuestionable hablar de mayoría, porque si todos empezamos aquí a explicar la mayoría que tiene ese sindicato en el ayuntamiento, a lo mejor se sorprende. Si contamos los votos de unos y de otros encima de la mesa, lo mismo se sorprende. ¿Qué pasa? Que de forma legítima, porque así lo dice la ley, el reparto que se hace en ese momento determinado de delegados no se corresponde realmente unos con otros de los funcionarios y los laborales, y hace llegar a una mayoría, no por votos concretos totales, que nos sorprendiéramos, pero sí por delegados, cosa que es respetable aunque no estemos de acuerdo. Pero nos parece lamentable que el equipo de gobierno entre en ese juego y no mueva un solo dedo cuando está viendo que se está yendo a pique la masa laboral, que es la que hace funcionar el ayuntamiento, y que se están enfrentando unos con otros, y que no sé cómo esto terminará, porque si tanto salga el sí como salga el no, que lo dudo evidentemente, por si el que hace matemáticas no tiene ningún error, 800 y 400, que no va a ser así, porque yo dudo mucho que la mitad, la sensatez creo que ha podido reinar hoy, y no sé si la mitad de los funcionarios habrán ido a votar, no lo sé, lo dudo mucho. Pero si eso sea así, es decir, va a tener un conflicto social. Es decir, el sí no garantiza que la gente se quede de acuerdo. Desde luego nosotros no, como policías locales no, y con las conversaciones que hemos tenido con otros colectivos implicados en el tema, tampoco están para nada de acuerdo quedarse ahí. Y nosotros, la protesta de esta decisión que no compartimos, no nos va a quitar nadie. Iremos si hace falta, como fuimos el otro día, al Pleno a protestar por esa actuación, si son capaces de llevarlas a cabo, y así lo haremos con el resto de sindicatos, si ellos quieren acompañar, y los funcionarios que estén en desacuerdo con esa situación también. Lo que al final nos deja es una lamentable gestión de los recursos humanos. Como repito antes, nunca hemos tenido un acuerdo como este, y la realidad es que todo el mundo, sindicatos, funcionarios, trabajadores, partidos políticos están enfrentados en una situación de crisis global como nos encontramos, que creo que nadie entiende. Nadie entiende. Por lo tanto, allá cada cual con su responsabilidad, desde luego, pero nosotros seguimos diciendo que esto es una barbaridad, no tiene un sentido ninguno, y alguien, es verdad, que dentro del equipo de gobierno pues creo que no está haciendo su trabajo como debería o como los ciudadanos se merecen, y los propios funcionarios también. Lo que en esta mesa esta noche no vamos a negar, porque es algo que nadie puede negar a día de hoy, es que estamos viviendo una situación de crisis económica, pero esta situación ya viene de bastante antes. Manuel, ¿cómo cae en el seno de los sindicatos que el ayuntamiento primero ponga encima de la mesa una deuda de 4 millones de euros, se escude en esa deuda de 4 millones de euros, sí, después la rebaja a 2 millones de euros, después a medio millón de euros y finalmente a día de hoy a 298.000 euros, casi 300.000? Es una diferencia brutal con los 4 millones que se planteaban en un principio. ¿Cómo cae? ¿Os lo tomáis a guasa o creéis que ellos lo están planteando como guasa? Porque no sé, es una diferencia muy brutal del planteamiento inicial al planteamiento en el que nos encontramos ahora. Pues a mí en un principio me asustó. Es decir, cuando me dijeron que faltaba esa cantidad de dinero, me asustó como persona, como ciudadano y bueno, como miembro de UGT. El que a mi ayuntamiento le faltase esa cantidad de dinero, pues me era preocupante. Me era preocupante pues porque la feria va a terminar igual, y va las subvenciones a las asociaciones, el mantenimiento de las calles, de la basura. No ha sido así. Es decir, yo creo que ahí es lo que yo señalaba antes, que hay una mala gestión, porque no supieron echar las cuentas o porque quisieron asustar, porque yo creo que las cosas no se hacían así. Y si se equivocaron, pues era el mejor de los casos, ¿no?
Cuando repasaron las cuentas o se las hicimos repasar, pues ese dinero parece ser que nos faltaba, de lo cual yo me alegro. En ese momento en el que nos plantean los 4 millones, que no sabemos si hasta puede ser una jugada, el sindicato Comisiones acepta que se nos aplace todo el dinero hasta que se pueda pagar. En ese momento UGT pues se plantea el que en esas condiciones de no saber el presupuesto que es y sin decirnos hasta cuándo se aplaza lo que tenemos negociado, no lo podemos firmar. La frase es: si el ayuntamiento no tiene dinero para pagarnos, que no nos pague. Pero nosotros desde UGT no le podemos decir: no nos pague usted porque lo digo yo. No, UGT no le podía dar eso. Díganos usted las cuentas lo mejor posible y díganos, dentro de la dificultad que tiene, cuándo nos puede pagar. Si es en el 2011, si es en el 2012, si nos va a pagar un 50% dentro de un año, otro 50% dentro de 2. Como decimos que no, entramos en ese juego, es por lo que poco a poco va pasando el tiempo, o el resto de los sindicatos van exigiendo que se mantenga el presupuesto del año anterior, que se enseñe el presupuesto ejecutado, hasta que da lugar, hasta que esos 4 millones pasan a los 2, al 1.600 y últimamente a los 298.000 euros, yo creo que por cabezonería y no querer reconocer que ya está este dinero. Yo es una cosa clara que quería transmitir en ese sentido. El dinero nosotros entendemos que está y que se puede pagar todo. Ni siquiera habría que desplazar, como decimos nosotros, que es prioritario, primero los sueldos y después los sobresueldos. Esa es la idea de estos sindicatos que estamos aquí hoy. Pero ni siquiera haría falta. Tienen dinero para hacer ello. Y ya que cojo un poco la palabra, el decir que en el tema de las productividades, lo apuntaba antes José Luis, hay una cuestión importante. Nosotros, desde UGT, también entendemos, y hemos recurrido a las productividades, que los funcionarios que no se les pague ahora o que tengan que devolverlo, están perjudicados, porque se les generó una expectativa, estuvieron trabajando durante un año, durante 2 años, y ahora esa expectativa que se les generó no se les satisface, y ellos han hecho su trabajo. Por otra parte, desde UGT, el objetivo principal con esto de las productividades era generar empleo. Era hace 2 o 3 años que a lo mejor no se hablaba de crisis como ahora mismo, y que entendíamos que esas cantidades, como también ha comentado José Luis, de su sentencia, que como 300.000 euros, como 50 millones de pesetas, se repartían en 37 trabajadores como sobresueldo, que con esos 50 millones se podía contratar a la gente. Y ahora mismo, vamos, decirlo parece más que claro, gravoso, que alguien con 50 millones no genere empleo. Entonces, esencialmente eso, los funcionarios han salido perjudicados, creemos que se debe generar empleo y pretendíamos que a partir de una sentencia el ayuntamiento haga un reparto justo y, a ser posible, y esto es como sindicato del ayuntamiento, a los compañeros decirle que cobremos menos en productividades siempre y cuando muy claro, ese dinero se invierta en generar empleo. Yo eso desde UGT sí lo quiero decir claro, que nos mojamos en ese sentido. Se nos está acabando el tiempo, pero vamos a terminar esta última ronda. Jesús, te veía apuntar alguna cosa mientras hablaba Manuel. ¿Quieres añadir algo a lo que él ha dicho? Sí, es indudable que el planteamiento, la postura que yo me planteé en la mesa cuando nos dicen que faltan 4 millones de euros, pues hombre, obviamente es preocupación. Pero decías que si era guasa o algo así, pues hombre, yo lo que tuve claro en la primera reunión, cuando me lo plantean, pues terminar la reunión, que fue una reunión informal en la que fueron a tirar un globosonda, bajar intervención. Automáticamente pedían intervención el presupuesto del año 2009 y el ejecutado. Esto ocurrió en el mes de noviembre. Con esa documentación, un montón de papeles así, pues me fui al despacho a estudiarlo, para tener clara la idea de lo que está ocurriendo. Indudablemente estaban mintiendo con una desfachatez enorme. Lo único que se me ocurre después de estudiar el presupuesto es decir, o esta gente ha llegado a su máximo nivel de incompetencia o esto es una auténtica burla. Desde aquel instante, cuando ya convocaron la Mesa General de Negociación, pues me mantuve en la línea de que no, me lo tenían que demostrar. Me tenían que demostrar que lo que estaban diciendo era real. Yo no iba a creer nada porque tenía la documentación en la mano, que por cierto, salir de intervención con la documentación y ordenar a intervención que no entregaran nada a nadie, que cortaran la información. Creo que ni el Partido Popular tenía la información. Automáticamente se hermetizó todo. Desde ese punto de vista, pues nada, la situación se planteó ya como para mí una auténtica burla. Durante todo el tiempo se les estuvo pidiendo, no quería dejar de darles el voto de confianza, que nos demostraran que la situación era real.
que plantearan con datos que efectivamente necesitan ese dinero, eso sí era indudable, de que había recortes de ingresos, pero que habían recortado en las partidas, en otro tipo de partidas, en inversiones, en el resto de las partidas que no son tan necesarias, porque a lo mejor no es tan necesario donar 38.000 euros al municipio de Reconquista para que arreglen un teatro. Estamos en crisis, eso es una donación, pero hay otras partidas que son más necesarias. Todo eso que nos lo demuestren. El equipo de gobierno, la concejalía de Hacienda y de personal mantenían claramente que de ninguna manera iban a negociar el presupuesto con nosotros. Si no es que negocien con nosotros el presupuesto, no tienen que negociar nada, pero nos queréis vender la moto, dejarnos ver la moto, dejarnos probarla y después empezamos a hablar. A ver si colaboramos, podemos colaborar, que siempre estamos dispuestos o no, pero el planteamiento era realmente fantástico. Había que tener fe absoluta en ellos, había que creerles. Y los datos decían todo lo contrario, los datos sobre la mesa. El resto de los sindicatos yo entiendo que tuvieran sus dudas y que quisieran, al igual que nosotros, que quisieran también los datos. Pero Comisiones Obreras del primer instante dijo, sí, esto hay que arreglarlo. El 0,3 como mucho y punto, aquí hemos terminado, en la primera reunión. Era increíble. El sindicato que se dice mayoritario, que para desgracia de ellos no lo son, necesitaban de otro sindicato, que fue en este caso el sindicato de bomberos, para tener esa mayoría, y aún así no tienen valor para aplicar esa mayoría, porque el referéndum no es más que eso. El referéndum solo se trata de cargar la responsabilidad de una decisión que tenía que haber tomado el equipo de gobierno junto con comisiones y el sindicato de bomberos y haber dicho no se paga, y asumen la responsabilidad. Están gobernando y no dicen que son mayoría. No, descargan la responsabilidad en los trabajadores, que decidan ellos si les aplazamos el sueldo a este colectivo de 400 personas. Pero hombre, ya nos lo han demostrado todo. Eso ya ni es capacidad de gobierno, ni es moral, ni es un sinsentido ya lo que tienen. Para mí han llegado a su máximo nivel de incompetencia. Ese es el planteamiento. Estamos prácticamente fuera de tiempo, pero vamos a acabar con vosotros. José Luis, aquí esta noche se ha planteado que este es un problema del equipo de gobierno. Hay que recordar que el equipo de gobierno está formado por Partido Socialista e Izquierda Unida. El Grupo Socialista está gobernando gracias al apoyo de Izquierda Unida. PP y PSOE estáis empatados a número de concejales. ¿Qué baza política está jugando Izquierda Unida en este asunto? Pues Izquierda Unida además lo tenía que apuntar como una de las dos ideas que quería dejar como último, porque es que parece que no tiene nada que ver. Izquierda Unida se está poniendo de perfil. O sea, por ejemplo, en el tema de las productividades, o no va a las comisiones en las cuales se aprueban o se abstiene. Con lo cual, nunca ha votado a favor, pero no va o se abstiene, con lo cual se aprueban con el voto de calidad de la presidenta de las comisiones y luego ya pasa a la Junta de Gobierno donde se aprueban definitivamente. Entonces, el que un partido que diga ser de izquierdas consienta el que se den esas productividades millonarias a un selecto grupo, como dice la sentencia, y privilegiados de trabajadores, hablamos de algunos de 4 millones de pesetas, aparte de su sueldo y otras productividades, pues es que clama al cielo. Y es que, es más, hasta el Partido Comunista, leí yo hace poco unas declaraciones en las cuales ya decía que era inmoral el que Izquierda Unida consintiese esa política. Entonces creo que debe de reaccionar, por lo menos sus afiliados o simpatizantes, que le digan si es que es coherente o no es coherente. Recientemente, yo en mi rueda de prensa, cuando hoy día conocer esta sentencia, lo hice público y lo dije así. Enseguida Izquierda Unida dijo que sí, que veía bien que se recurriese la sentencia. Pues me parece legítimo, pero allá ya con su forma de actuar. Y también quería poner de manifiesto, yo como Partido Popular, cuando en noviembre, diciembre se puso por parte de la concejala socialista la situación y por parte de Antonio Martínez como concejal de Hacienda, que se pusieron duros diciendo no hay dinero, no se puede pagar la subida. Y yo la verdad es que me quedé, porque la reacción de los sindicatos, de todos, o sea, fue súper comprensible, o sea, como diciendo, si no hay dinero, ¿qué vamos a hacer? Claro, lógicamente yo decía, bueno, que se nos den un poco de explicaciones, el presupuesto del 2010, a ver si se va a recortar de todos los capítulos igual, o cómo va a estar. Esa información no se ha dado. Y yo pensé, digo, coño, si es el Partido Popular el que dice que no se va a pagar la subida, no sé yo si hubiese sido la respuesta igual de todos los sindicatos, pero bueno. Pero quiero decir que a mí personalmente y al Partido Popular lo que le ha llamado la atención es que se empezó diciendo que no había dinero para pagar nada, absolutamente nada de lo pactado en el acuerdo marco, y luego lo que me parece ya de verdad una tomadura de pelo es cómo han ido demostrando que sí que había, que lo que había ahí una falta de previsión total, y cómo al final, no sé si consciente o inconscientemente, lo que han conseguido ha sido, pues eso, dejar a un sector de los trabajadores como malos de la película y el resto enfrentados entre ellos, que creo que es lo que nunca se debe hacer en un ayuntamiento.
Juan Pedro, un minuto como mucho te doy para que me contestes a la siguiente pregunta. Es muy sencilla. A partir de ahora, ¿qué queda por hacer por parte de los sindicatos? Pues queda por hacer intentar reconducir esta situación, que por nuestra parte será haciendo toda la presión posible para no aceptar esta situación, como ha dicho antes, de tomadura de pelo. Nosotros entendemos que se puede pagar y hay que pagar, ya lo dijo Comisiones Obreras en su día, con datos que nosotros no teníamos ningún tipo de datos. Decirle al partido que gobierna en este caso, contra tanto PSOE como Izquierda Unida, que no nos han demostrado datos objetivos, sino que cada dato se van cambiando, incluso son muy ambiguos cuando los dan, de cara a cuando los sacamos un dato real, no, eso ya lo dije, que tal, no es cierto, decían han sido ambiguos y no han sido transparentes, y luego también decir a comisiones que es muy fácil decir, vamos a darle un poquito de cuerda al ayuntamiento, pero lo hace con el dinero de otros, con lo cual que ni siquiera les ha preguntado. Yo creo que además hay un representante muy implicado en Comisiones Obreras, como bien ha dicho Manolo, que tiene cuestiones personales implícitas en el tema de productividades, que es legítima que las gana si está dentro de sus trabajadores, igual que tiene todo el derecho del mundo. Lo que no tiene el derecho es la demagogia de ese representante, poner por encima de eso, de esas productividades, precisamente el sueldo de los demás cuando él personalmente está implicado en la situación. Es decir, que quede claro eso también. Pues muchas gracias a los cuatro por haberme acompañado esta noche en Calle Ancha. Espero que la gente se haya enterado en su casa un poquito de lo que va el tema, que hayamos intentado aclarar esta situación. Veremos cómo va evolucionando la situación. Espero que se mejore para esos funcionarios que están siendo perjudicados. Gracias de nuevo por haberme acompañado. Y a ustedes solo me queda recordarles que el jueves que viene a las 10 de la noche volveremos con un nuevo Calle Ancha. Hasta entonces, disfruten de la semana.